está así en mi pantalla. Bueno, cualquier problema me dice así y lo arreglamos, pero aquí está. Bueno, pues sí, quiero comenzar agradeciendo muchísimo la invitación a este muy interesante simposio. Siempre hablar de los años, hablar con los colegas, quiero mucho. Y bueno, les voy a platicar acerca de sanguijuelas, de niños, que son el grupo con el que yo he estado trabajando ya desde unos 23 años más o menos. Y bueno, también muchas veces con las pláticas anteriores, creo que el mundo de los conocemos también es impresionante. Y los descubrimientos que están haciendo todos ustedes son muy inspiradores. Pero bueno, voy a hablar de sanguijuelas. Como ustedes sabrán, las sanguijuelas han estado involucradas con asuntos de salud humana desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay registros de 1600, 1300 años antes de Cristo en el que se reporta su uso en Egipto. Unos años más para acá, digamos, unos 1050 años, se tiene registrado que Plinio el Viejo, gran médico hebreo, utilizaba las sanguijuelas para aliviar problemas relacionados con la sangre, ¿no? Como puede ser pleuritis o hemorroides. Y por muchísimo tiempo, digamos toda la Edad Media, todavía 1850, el uso de las sanguijuelas era muy intensivo en Europa, utilizando la sanguijuela medicinal europea. Y tanto así que las poblaciones de las sanguijuelas llegaron a extinguirse localmente. Y fue necesario traer sanguijuelas de otras partes del mundo para poder dar abasto a la demanda de estos organismos. Tanto así que en 1823 en Alemania se tuvieron que proponer medidas de regulación para la explotación de estos animales. Y es mi entender, no sé si alguien conoce el caso anterior, que este es el primer esfuerzo del ser humano para controlar la explotación del ser vivo. Entonces, para mí es muy significativo porque son sanguijuelas y no son vertebrados, que estamos acostumbrados en la actualidad, pero casi todas las medidas de producción son sobre los vertebrados. Ya desde un punto de vista más científico, más taxonómico, digamos, la figura de Lamarck es muy importante, no solo desde el punto de vista de su teoría sobre la transformación de los seres, sino que en 1795 él es encargado de estudiar los animales invertebrados en el Museo de Historia Natural en París. En ese momento prácticamente existían dos grandes grupos de animales, que eran los vertebrados y los invertebrados. Entre los invertebrados había básicamente dos categorías, uno que es insectos, creo que los podemos conseguir fácilmente, los próximos, y de los vermes, que significa usado prácticamente. Entonces la marca empieza a trabajar particularmente con el grupo de los vermes, y pronto se da cuenta que en realidad son muchos grupos. Entonces se empieza a dividir el grupo de vermes, empieza a hacer una clasificación mucho más aficionada de todos estos organismos. Y en 1800 empieza a plasmar estos dos trabajos. En 1809, en un libro que se llama Filosofía Zoológica, ya reconoce no solo los insectos y los vermes, sino varios grupos de invertebrados, que ahí estoy buscando en la categoría de animales invertebrados, que van desde los moluscos, anélidos, vermes, radiados, etc.
ese estrictosamiento de los anillos distribuidos generalmente en la parte superior del cuerpo. Esta estructura se llama critero, es una estructura granular que contiene proteínas de los huevos. Entonces se han dado cuenta que en Glitterata se encuentra tanto las lombrices, que están en las estructuras oligoquetas, como las sanguijuelas, que publican la clase ilíquida. Entre la subclase ilíquida hay dos grupos, la Acanthopelida y la Acropelida, que son organismos no muy conocidos. La Acanthopelida tiene un género que se llama Acanthopela y son parásitos de salmónidos en el norte del planeta. Y dentro de la Acropelida están organismos que viven como anfibios, desde crustáceos hasta de agua dulce. Son grupos que prácticamente nadie conoce, que prácticamente nadie estudia y son relativamente menos numerosos. El otro grupo es Chupíquida, que son las sanguijuelas permanentes. ¿Cómo se clasifican las sanguijuelas en la jerarquía? A veces cambia, digamos, algunos autores consideran que Glitterata es una clase, etc. Pero el punto es que consideramos el grupo independiente de la jerarquía. Pues en el orden Glitterata incluimos organismos que tienen esta estructura que se llama critero, tienen un número constante de sonidos, que son 34, y de ellos solo 27 son reconocidos externamente. Son gusanos que no tienen etiquetas ni parápodos, ni otra estructura exterior de locomoción, y además tienen manchas oculares por los que pueden percibir oscuridad y luz. Una característica muy llamativa de estos organismos es que presentan dos ventosas, una en el extremo anterior del cuerpo y otra en el extremo posterior del cuerpo, y estos órganos tienen la función de fijación de sus presas, además de la locomoción. Todas las sanguijuelas son hermafroditas y en general tanto el aparato reproductivo masculino como femenino maduran al mismo tiempo, y además tienen fecundación, presentan fecundación. Las sanguijuelas habitan prácticamente en todos los ecosistemas, en agua dulce, marinos y terrestres, las sanguijuelas terrestres. Y las hemos encontrado desde profundidades del mar muy grandes hasta lugares bastante altos. Y me gusta mucho presentar esta foto de hace unos años. Estoy con mi tutor de doctorado en Icani, que está en la localidad de Perú, que es altísimo, casi a 5.000 metros en el mar, y ahí en este charco que está ahí encontramos sanguijuelas. Y no iba a mencionar esto, pero ya que en las exposiciones pasadas hablaron de los pequeños de hipopótamos, también hay una sanguijuela que es específica de hipopótamos, se llama Placopeloides. El asunto es que esta sanguijuela vive exclusivamente en el recto de los hipopótamos. Entonces, bueno, ambos grupos parasitan a los hipopótamos. Una característica muy interesante de las sanguijuelas es que presentan, al menos una familia presenta una estrategia de cuidado parental, la que las sanguijuelas adultas cuidan a las crías quedan fijas en el vientre, donde pueden pasar varios días o semanas hasta que pueden alimentarse por su propia cuenta. Esto se conoce como cuidado parental y es poco frecuente en las sanguijuelas, en los anélidos en general, y voy a mencionar tres puntos interesantes de nosotros. Y bien, pues casi todos reconocemos sabemos de la fama de las sanguijuelas por la abundancia de sangre, y efectivamente hay muchas especies que se detectan en sangre de todos los grupos de vertebrados, y algunas atacan a los hombres, a los humanos cuando estamos en el lugar incorrecto. Y bueno, esto es muy llamativo. Sin embargo, cerca de un tercio de las sanguijuelas se alimenta de otras formas. Algunas sanguijuelas las consideramos macrófagas, y esto es que se alimentan de vertebrados completos a los cuales se distribuyen completamente. Y la otra estrategia que conocemos es liposomatofagia, y esto hace referencia a que estas sanguijuelas se alimentan de tejidos blandos y linfa de invertebrados, particularmente otros gusanos y caracoles, moluscos de agua dulce. Hablando un poco de la gente más relevante en el estudio de las sanguijuelas, voy a hacer un breve resumen de los últimos años. Y digamos que en 1986, un investigador inglés que se llama Ross Sawyer publicó 3 volúmenes de lo que se llama Niche Biology and Behavior,
biología y conducta de sanguijuelas. Y hay una foto que está arriba a la izquierda, vemos a Sawyer con una sanguijuela gigante en el brazo. Entonces, una sanguijuela que se llama Ementeria guineana, que es de América del Sur. Y esta me parece el récord de la sanguijuela más grande que conocemos. Pues Sawyer en este trabajo del 86 hizo un trabajo absolutamente fenomenal en el estudio de las sanguijuelas, y aquí incluye embriología, fisiología, desarrollo, ecología, la taxonomía, clasificaciones, distribución geográfica, geobiología. En realidad es un texto muy importante desde todos los puntos de vista para las sanguijuelas. Y obviamente pues me voy a centrar en la parte de la descripción de especies, pero otro trabajo muy importante fue realizado por el Norte en el 2008, donde ellos hacen un recuento de las sanguijuelas que se han descrito en el mundo y llegan a un número de 680 especies que son arregladas por los géneros. Esto es a nivel mundial, para que nos vayamos dando cuenta de cuántas especies hay. No son tantas comparadas con de mitos. En este mismo trabajo los autores muestran un poco sobre la distribución geográfica. Y bueno, lo relevante a la presentación que estoy dando hoy son los organismos que se distribuyen en el neotrópico. El neotrópico que incluye pues América del Sur y más o menos la mitad o una tercera parte de México, de aquí de mi país. Y en esta región pues se han descrito, se han registrado 107 especies agregadas en 27 géneros. Esto es pues relativamente alto, se encuentra solamente por atrás de la región paleártica, esto es Europa y Asia, que tiene 185 especies, agregadas en 45 géneros. Sin embargo, bueno, me gustaría hacer notar que el número de taxónomos que han trabajado en esta región a lo largo de los años es altísima, mucho más grande que la que existía en la región geográfica en la que nosotros vivimos. En los últimos años, hace un par de años, también la revista Zootaxa, que es un órgano de difusión, de publicación muy importante para la taxonomía, cumplió 20 años. Y para celebrar estos 20 años nos invitaron a varios taxónomos a hacer un recuento de todos los remedios que se han descrito en Zootaxa en los últimos años. Y a mí me tocó la parte de sanguijuelas, obviamente, y hice un recuento de todas las especies de sanguijuelas en el mundo y cuántas se han descrito en la revista y tal. Y yo más o menos contabilicé unas 800 especies de sanguijuelas en el mundo en poquito menos. Entonces, digamos, estamos por esos niveles de diversidad. Ahora les voy a hablar un poquito más acerca de no solo la descripción de especies, sino cómo entendemos esa diversidad desde el punto de vista filogenético. Entonces, Sawyer en 1986, en el libro que les platicaba hace rato, clasificó las sanguijuelas, sin embargo, con una clasificación no siguiendo un método como tal, sino una evaluación de los caracteres, como siempre se ha hecho. Ahora, pongo esto que entre 1970 y 1980 ocurrió algo que los historiadores han llamado la guerra de sistemática, que fue una época en la que existían tres escuelas de la taxonomía: los taxónomos evolucionistas, los geneticistas y los claristas. Una discusión muy teórica que terminó el resultado en que hacemos sistemática filogenética hoy en día, ¿no? Digamos, siguiendo los preceptos del clarismo, aunque ya cambiaron un poco recientemente, ¿no? Entonces, esto fue entre 1970 y 1980. Sawyer hizo su clasificación en 1986, unos años después, y relativamente tarde, así con otros grupos, las sanguijuelas tuvieron su primer estudio filogenético propiamente dicho, es decir, siguiendo una metodología clarista hasta 1995, por los trabajos de Max Gall y sus colaboradores. Este artículo de 1995, que es una filogenia de las sanguijuelas, donde evalúan si el alimentarse de sangre es un carácter que solo ocurrió una vez en la historia de las sanguijuelas, pues sí ha ocurrido 3 veces. Es muy importante, ya que fue realizado
acantobélidos y acantobélidos como hermanos de las sanguijuelas reales que están hasta la derecha. Aquí se ve una figura que dice oligoqueta porque se comenzaba a reconocer que el oligoqueta es un grupo artificial, es decir, no es un grupo evolutivo como el de los dinosaurios. En 1999 empezaron a hacerse filogenias empleando tanto caracteres morfológicos como moleculares, es decir, DNA, secuencias de DNA y caracteres morfológicos, y esto se ha ido acelerando en los últimos años, y en los últimos años también se ha hecho mucho más predominante el uso de caracteres moleculares. De esta filogenia de 2001 ya comenzará exclusivamente con caracteres moleculares y más o menos ya van tejiendo lo que consideramos ahora que es la filogenia de los anéridos, de los sanguijuelas. Más o menos en este orden de ideas y confirmando muchos de los resultados previos, en el 2018 se publicó este artículo que muestra aquí, liderado por Michael Tester, donde está Mark Cirali, por último, en donde efectivamente incluyendo muchas especies, tanto de Acantobélidos como las especies que hay en Acantobélidos y sanguijuelas, pues más o menos ya hay cierta estabilidad. Sorpresivamente, unos años después, en un análisis de secuenciación masiva que es utilizando grandes cantidades de información genética, se llegó a un resultado que nos sorprendió mucho a los que nos dedicamos a este estudio de la filogenia de sanguijuelas, donde encontraron dos grupos, uno en verde, que son las sanguijuelas que tienen proboscis, o un órgano vital que puede salir del cuerpo, y en amarillo están los acantobélidos, que son las especies que no tienen esa proboscis. Este resultado es sorpresivo porque en todas las filogenias previas habíamos encontrado que las especies con proboscis, los acantobélidos, eran un grupo parafilético. Bueno, esto vuelve a traer mucha discusión a la clasificación profunda de las sanguijuelas. Me voy a centrar ahora más en la parte de diversidad en el neotrópico, en esta región que está marcada en este mapa. Y para entender y para hablar de las sanguijuelas del neotrópico es muy importante hablar de los Rickeret, que vivió de 1914 al 1982. Y Rickeret fue un investigador que trabajó en Argentina, argentino, y trabajó en la Universidad de Plata, y realizó muy importantes aportaciones al conocimiento de las sanguijuelas. Además, estudió crustáceos y otros tipos de organismos de agua dulce. Pero desde el punto de vista de las sanguijuelas, es sin duda el autor